Salarios más bajos que hace 20 años. Buceamos en los datos de la OCDE y nos encontramos con cosas sorprendentes. También hablamos del teletrabajo, porque las empresas están en la última línea recta para adaptarse a las nuevas normativas. Y hablamos del Partido Popular con la resaca todavía de la Convención Nacional. Resulta que toca hablar de congresos también en Castilla y León y en Andalucía. Lo vemos aquí en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de un asunto que seguro que interesa a todo el mundo, los salarios. ¿Cuánto cobramos ahora? ¿Estamos en la media? ¿Cobramos más, menos que hace tiempo? Resulta que nos hemos hecho estas preguntas, o más bien se las ha hecho nuestra compañera Alejandra Orcese. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, Alberto. A ver, ¿se te ha ocurrido bucear en los datos de la OCDE para comparar los salarios actuales con lo que se cobraba en nuestro país hace 20 años? La gente cobrará, bueno, ha subido el precio de la vida, cobramos seguro más que hace 20 años, pues la respuesta es todo lo contrario, Alejandra. Sí, curiosamente, si se analizan los datos del sueldo medio anual, cómo ha evolucionado en los últimos 20 años, se observa que a día de hoy son un 1,1% inferiores a los que había en el año 2000. Esto es en precios constantes, es decir, teniendo en cuenta si el valor que tiene el euro hoy fuera el mismo que tenía hace 20 años, en el año 2000 los españoles cobraban de media 26.800 euros al año y ahora cobran 26.500, con lo cual ha habido una bajada. En precios corrientes, sin tener en cuenta cómo ha evolucionado el valor de la moneda, el sueldo medio anual era de 18.500 euros, con lo cual ha tenido una subida del 43%, pero es que los precios han subido casi un 50, un 49,9, con lo cual han subido más los precios que los salarios, y eso se traduce en que hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo. Eso te iba a decir, o sea, lo que entendemos aquí es que con respecto a nuestro poder adquisitivo, a lo que nos cunde el dinero, sí, digamos que nuestro salario ahora mismo, de media, nos da para menos. Exacto. Que hace 20 años. Ha habido una pérdida de poder adquisitivo y todavía se desconocen los datos del año 2021 porque no hay registro. La OCDE los tiene registrados hasta el año 2020, pero cuando se conozcan los de este año es previsible que todavía haya una bajada aún superior, porque este año los precios han subido más de lo habitual. En septiembre la inflación ha registrado un 4% del IPC, con lo cual pues todavía podría agravarse aún más. Bueno, en los últimos 20 años han pasado un montón de cosas, entre ellas una crisis económica, pero también, en fin, muchas reformas, por ejemplo, en materia laboral, etcétera. Lo que te pregunto, Alejandra, es si lo que ha pasado en España es un poco la tónica fuera de nuestras fronteras. Pues curiosamente no. Si se observa la estadística ¡Qué sorpresa! De la media de los países de la OCDE, se ve precisamente lo contrario. Los sueldos, teniendo en cuenta precios constantes también, y en paridad de poder adquisitivo entre toda la media, han subido un 16% desde el año 2000. Solo hay 3 países en los cuales los salarios han bajado, que son España, Italia y Grecia, curiosamente los 3 países del sur de Europa que más sufrieron en la crisis del año 2008. En los 3 el sueldo medio anual ha bajado, y los países en los que por el contrario ha habido mayores subidas de sueldo, del sueldo medio anual, son los de Europa del Este, sobre todo desde el año 2004 en que se incorporaron a la Unión Europea. Pues Lituania, Letonia, Estonia acumulan subidas muy altas de salarios porque precisamente con su entrada en la UE mejoró mucho su calidad de vida y se igualaron un poco salarios con el resto del continente. Y luego en otros países desarrollados como Estados Unidos, pues el salario medio anual ha subido un 25%, y en Reino Unido, Alemania, Francia en torno a un 17%, o sea que están por encima de la media de la OCDE. Nosotros, sin embargo, estamos por debajo y encima nuestros salarios han bajado. O sea, en Alemania, Francia y Reino Unido también han subido muchísimo más que... Bueno, Reino Unido ya ha sido la Unión Europea, digamos, por la cercanía. Francia, por ejemplo, Alemania... 17%. Un 17%, mientras en España ha caído un 1%. Eso es. Yo te pregunto, ahora, Alejandra, porque claro, la gente pensará, bueno, habrá que revertir esta situación, habrá que hacer algo para subir los salarios. Ahora estamos, pues vemos la subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, también una revalidación de las pensiones. ¿Hay perspectiva de que puedan subir los salarios tanto del sector público como del sector privado? Bueno, en el sector público sí, porque anualmente el gobierno, más o menos desde el último gobierno, los está subiendo conforme a la inflación, y este año ya se prevé que se haga lo mismo, que los sueldos públicos suban en consonancia con las pensiones. Las pensiones este año por primera vez van a subir conforme al IPC promedio del año 2021, que probablemente sea en torno al 2%, así que se prevé que los sueldos públicos suban en sintonía.
En sueldos privados depende de la voluntad de los trabajadores y de los empresarios. Sí es verdad que los sindicatos están presionando para que se suban los sueldos privados precisamente por la subida de precios. Y también es verdad que el hecho de que el gobierno suba los sueldos públicos puede generar un cierto efecto imitación y en los trabajadores del sector privado pedir ellos también subidas semejantes. Claro, pero si esto ocurriera también puede tener sus efectos. Mencionabas hace un instante la inflación. Evidentemente, si suben todos los salarios más o menos de golpe, esto también puede tener sus repercusiones negativas. Sí, esto es el miedo que tienen la mayoría de los economistas cuando hablan del miedo a que se produzcan efectos de segunda ronda en la inflación. Es eso, es que la subida de precios provoque una subida de salarios. Y si eso se consiente o sucede, que no es por no decir que no sea deseable, porque a cualquier persona que le expliques que los precios están subiendo puede desear una subida de salarios, pero es verdad que eso conlleva un riesgo a nivel macroeconómico, porque una vez suban los salarios en sintonía con la inflación se puede generar más inflación, porque se entiende que todos tenemos más poder adquisitivo y entonces la oferta sube los precios. Entonces se puede entrar ahí en una espiral, en un círculo vicioso peligroso para la economía. Pues esos son los datos en los que ha buceado nuestra compañera Alejandra Orcese, y esas son las explicaciones de nuestra compañera, que como ven es una experta en la materia. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y seguimos con economía, y en este caso hablamos de trabajo, más bien de teletrabajo. Ya saben que en España íbamos un poquito por detrás en esta materia que otros países europeos, donde ya estaba más arraigado desde hace unos años, pero la pandemia lo ha cambiado todo y un poquito a la fuerza, pues mucha gente ha tenido que teletrabajar. Ahora ese teletrabajo ha llegado para quedarse, y así lo demuestra esa ley aprobada y que daba 3 meses a las empresas para ponerse, digamos, las pilas y ponerse en orden y adaptarse a todas las nuevas normas. Esos 3 meses concluyen esta semana, y Nerea San Esteban, compañera de Economía de Voz Populi, ¿qué tal? Resulta que, como pasa muchas veces, mucha gente se deja los deberes para última hora y todavía hay empresas que tienen mucho que hacer en este sentido. Sí, como dices, se termina esta semana el plazo y entonces las empresas están trabajando con los despachos de abogados, con las asesorías, para que les ayuden un poco a adaptar los acuerdos que ya tenían de forma interna, ¿no? Porque el Estatuto de los Trabajadores sí que regulaba el teletrabajo a distancia, pero claro, lo que hacía de alguna manera era que se limitaba a que hubiera un acuerdo entre trabajador y empresa. Ahora esta nueva norma lo que quiere hacer es homogeneizar, ¿no? Que de alguna manera todas las empresas tengan las mismas normas, los mismos acuerdos, y de alguna manera se regulen aspectos que incluye esta nueva ley, pues como el derecho a la desconexión digital, concretar que los gastos corren a cargo de la empresa y otros detalles pues que tienen que poner ahora al día, ¿no? De una forma escrita. Claro, eso para sus trabajadores, también para nuevos contratos. Estamos acostumbrados ahora a ver cómo poco a poco, pues cuando se negocia un contrato nuevo, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿y qué hay del teletrabajo? Que también entra dentro de esos factores a la hora de elegir, ¿no? Yo te pregunto, Nerea, ¿qué pasa para esas empresas que no se pongan en orden de aquí a cuando acabe el plazo dentro de unos días, si hay previsto, por ejemplo, sanciones? Sí, de hecho la norma contempla un amplio espectro de sanciones que van desde los 70 euros hasta los 225.000, con lo cual, a partir de la semana que viene, la Inspección de Trabajo puede pasarse por cualquier empresa, preguntar si hay gente teletrabajando, pedir que se muestre el acuerdo firmado y comprobar si está en orden, y si no, imponer sanciones según el delito cometido. Fíjate que me da que más de una persona que nos esté viendo ahí en casa o donde sea diga, pues no me he puesto en orden, a ver si me pongo ya, que me quedan pocos días. Nerea, sí, muchas gracias por esta explicación. Sobre a vosotros, gracias. Bueno, y hablamos ahora del Partido Popular y hablamos de líderes en comunidades autónomas. Estarán pensando en Isabel Díaz Ayuso, en Madrid, pero aquí sobre todo nos queremos detener en la situación que vive el partido tanto en Andalucía como en Castilla y León. Para ello queremos hablar con el redactor de Voz Populi que cubre la información del Partido Popular, es Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? A ver, Jesús, estás contando hoy en Voz Populi que el Partido Popular está presionando, digamos, para que tanto en Castilla y León como en Andalucía pues se adelante o se ponga ya en marcha esos congresos regionales con vista a un posible adelanto electoral. Efectivamente, la Junta Directiva Nacional ya decidió hace un par de meses que los congresos regionales en las comunidades autónomas con más de una provincia deberían celebrarse antes de final de año, y Pablo Casado tenía claro que después de la Convención Nacional había que acelerar una serie de congresos regionales en este sentido. Pero se ha puesto como foco Andalucía y Castilla y León. Son dos regiones donde desde hace meses se habla de adelanto electoral, y Casado quiere, en vista de ese posible adelanto electoral, que las ejecutivas regionales de Juanma Moreno y Fernández Mañueco se renueven cuanto antes.
A ver, Andalucía y Castilla y León tienen varios elementos en común, también alguna diferencia. En común tienen que en las dos gobierna el Partido Popular, en común tienen también que gobiernan con Ciudadanos, pero tienen la particularidad de que el escenario político, digamos, que se vislumbra no es el mismo en un sitio y en otro. Efectivamente, en Andalucía es verdad que las encuestas lo que dicen es que el Partido Popular, de repetirse elecciones, podría elegir socio, podría elegir entre Ciudadanos o Vox. Podría repetir el modelo de gobierno que tiene ahora sin ser necesario el apoyo de Vox en el Parlamento, o pactar con Vox un gobierno de coalición, que parece la opción más alejada ahora mismo, teniendo en cuenta además que Vox se está negando a apoyar los presupuestos tanto en Andalucía como en Castilla y León, y de ahí esa amenaza de pulsar el botón nuclear, como dicen en Génova, del adelanto electoral. En Castilla y León la situación sería muy parecida a la vivida en Madrid en mayo. Sería la sentencia de Ciudadanos en Castilla y León si se repetían elecciones, y el PP gobernaría en solitario con el apoyo parlamentario de Vox. Y a ver, Moreno en Andalucía, Mañueco en Castilla y León también tienen en común que no son precisamente, digamos, los líderes regionales que más afinidad tienen con el líder nacional, con Pablo Casado. Efectivamente, Juanma Moreno fue un declarado apoyo de Soraya de Santa María hace ya 3 años, y es verdad que desde que gobierna pues ha tenido bastantes momentos de tensión con Pablo Casado. Incluso los congresos provinciales que se han celebrado hace apenas unos meses, fue muy llamativa la ausencia de Juanma Moreno en el cierre del Congreso del PP de Sevilla, visualizando de hecho el enfado que tenía por, digamos, las injerencias de Génova en el proceso de elección de los nuevos liderazgos de la nueva ejecutiva. Y algo parecido ha pasado con Mañueco en Castilla y León. De hecho, estamos hablando ya del Congreso Regional del PP de Castilla y León, cuando todavía no hay cerrada fecha para el Congreso Provincial del PP de Salamanca, porque de hecho hay tensiones entre Mañueco y Génova por fijar esa fecha. Bueno, pues ya lo escuchan, estamos muy atentos estos últimos días. Se habla mucho de lo que va a pasar en Madrid entre Ayuso y Almeida, pero lo cierto es que hay que estar muy atentos también a la situación del Partido Popular, tanto en Castilla y León como en Andalucía, y lo estaremos con nuestro compañero, con Jesús Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya hasta aquí esta edición de Barra Libre. Con este asunto nos despedimos, pero volveremos con más contenidos, y hasta entonces, muchas gracias por seguirnos.